Por las dudas, para los que llegaron más tarde, sacamos el Santísimo Sacramento. Cuando tengamos ya el Zoom, que si algún día se vamos a intentar armar después de que ampliemos la iglesia, vamos a tratar de hacerlo para ese tipo de conferencias o de actos que tenemos habitualmente. Hago una presentación breve del padre Cristian Ferraro. Agarra el micrófono. Bien, el padre Cristian Ferraro en primer lugar es un amigo, así que esa es la primera cosa que quiero decir. Sacerdote, doctor en filosofía y catedrático de metafísica desde el año 2011 en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, la Universidad Papal, hace ya 20 años que vive allá en Roma. Ha estado durante muchos años a cargo de la edición de las obras completas de un gran filósofo y teólogo del siglo XX que fue el padre Cornelio Fabro, un gran tomista italiano. El padre Cristian es autor de varios libros como El naufragio del progresismo, otro libro llamado Para un retorno a la metafísica, Cornelio Fabro, Apuntes de metafísica, algunos están en italiano, yo estoy traduciendo el título en español, El giro metafísico de Santo Tomás, El acto de ser, el atomismo intensivo de Cornelio Fabro, Las 5 vías tomistas, bueno, algunos de los títulos del padre Cristian. Esta vez, a pedido nuestro, va a hablar acerca de las raíces filosóficas del actual debacle cultural que estamos viviendo nosotros, cómo llegamos hasta acá, por qué estamos acá nosotros en este problema gravísimo, no solamente aquí en Argentina, sino en general en Occidente. Así que vamos a dejarlo con el padre Cristian, más o menos va a disertar durante 1 hora y después tendremos un lugarcito para hacer también preguntas si es que las hay. Bueno, muchas gracias, Padre Javier, por la invitación. Caro amigo, gracias por vuestra presencia. Tengo que hacer una breve introducción, después haremos el desarrollo y después la conclusión. Esto es muy simple en ese sentido. Y para presentar aquello de lo que queremos hablar, me limito a explicar el título que se ha decidido dar a esta charla, conferencia, a este encuentro. Pensando afuera de la caja, es lo primero. Ustedes saben, seguramente habrán conocido casos, amigos, habrán leído, escuchado, que a veces ocurren en las entrevistas para dar un trabajo, un puesto de trabajo, se suelen plantear ciertos cuestionarios con para conocer al candidato, ver el tipo, a veces incluso de perfil psicológico que tiene. Y uno de estos exámenes, de estas pruebas, entre tantas posibles, consiste, esto es bastante conocido, en presentar casos de vida muy concretos y ver cuáles serían las respuestas que intuitivamente, espontáneamente presenta el candidato. Eso es para definir su grado de creatividad, su grado para afrontar situaciones difíciles y bueno, en ciertas empresas eso es muy importante. Uno de estos casos, por ejemplo, es típico ese del muchacho que compra un auto nuevo, de alta gama, y que va por una ruta y encuentra justo en una parada, esperando un autobús, encuentra a una mujer muy bonita, que sería la mujer ideal, la mujer de sus sueños, y encuentra una ancianita que claramente acaba de tener algún tipo de accidente, claramente está esperando, es pobre y está esperando el autobús para ir a algún lugar de salud, y al lado, por casualidad o providencia, hay un muchacho en el cual reconoce a un viejo amigo que hace años le salvó la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué harías ante esto? Claro, porque si le doy un pasaje, lo llevo a mi amigo, bueno, pierdo la oportunidad de conocer a esa chica, de socorrer a esa anciana. Si socorro a la anciana, lo mismo, y si me quedo con la chica, pierdo las otras cosas. Entonces, bueno, y uno dio esta respuesta y enseguida obtuvo el trabajo. Dijo, no. Llego con el auto, le doy las llaves a mi amigo, le pido que lleve a la anciana al hospital y me quedo charlando con la chica. Entonces, fue capaz de diseñar un esquema mental que le permitía no quedar encajonado en las posibilidades. Pensó afuera de la caja.
Y entonces encontró una solución real y eficaz. Y es un poco esa la idea del planteo que queremos hacer. Presentar, sí, cosas que todos conocemos en cuanto a los desastres que hay hoy en día, pero tratar de ver un poquito desde afuera de la caja para ver qué es lo que se puede hacer. Apuntamos a no solo a hacer un diagnóstico, una simple visión complexiva del planteo, sino a proponer líneas que consideramos eficaces de solución, líneas al menos. Bien, entonces esa es la idea un poco del pensar afuera de la caja. Después lo que sigue es las raíces filosóficas de la actual debacle cultural. Las está en plural, no hay una sola raíz, son muchas, que funcionan también en cierta escala. Hay algunas más de fondo, otras menos de fondo, algunas más antiguas, otras más recientes, pero al fin de cuentas son varias y son raíces. Raíces es una metáfora, pero es una metáfora muy elocuente. Es una figura que expresa un factor oculto, no se ve, está escondido, que está en la base de un desarrollo armónico y coherente y que mantiene la cohesión de lo que florece a partir de la raíz. Si se corta la raíz, todo el resto cae. Lo que tratamos de examinar son las raíces. No es una simple, lo que trataremos de ver, una simple fenomenología de la situación actual. Podríamos citar millones de ejemplos y no es eso. Tampoco es un análisis meramente estadístico. Hubo 400.000 abortos a lo largo de tantos meses. Todo eso no nos interesa. La cosa es, eso es gravísimo, pero la cosa es ir un poco más a lo profundo. Raíces, entonces, de la actual, porque estamos hoy ante las consecuencias prácticamente últimas de esas raíces. Debacle. Y debacle uno tiende a pensar desastre. Desastre es una palabra que significa que las cosas en la tierra van fuera del curso dictaminado por los astros. Esa es la etimología latina. Y es una expresión interesante, pero no da en la tecla para expresar lo que queremos expresar. No queremos indicar algo que no sigue el curso preestablecido por los astros, sino indicar algo que está muy bien expresado por la palabra debacle. Es una palabra que viene del francés, debacle, y compuesta por la partícula, el sufijo negativo de, como destrabar, que quiere decir justamente eso, ¿no? Quitar algo, y algo que es un bacle, que es, eso viene de baculum en latín, que es un bastón, pero en realidad es lo que fija, el palo que fija una puerta, ¿no? Destrabar justamente diríamos algo. Estamos ante una debacle, algo que trababa, que bloqueaba, que de repente se corrió o se fue corriendo y dio lugar a un desencadenarse de algo. Y es una debacle cultural. Con cultural queremos indicar también algo muy preciso. No nos referimos a, qué sé yo, discúlpenme, pongo ejemplos quizás muy banales, pero no nos referimos al desarrollo, al grado de educación, de cultura en ese sentido que puede tener una persona. Si uno sube las escaleras del subte y encuentra cáscara de mandarina y cuando llega a terminar la escalerita mecánica ve el recipiente para los papeles lleno de botellitas de plástico, dice, bueno, estoy en Argentina. No hablamos de eso. Eso es una cosa más sectorial, regional, tiene que ver con la educación, son otras cosas. La idea es más profunda. Entendemos por cultura ese conjunto de hábitos, no costumbres, sino hábitos en el sentido profundo filosófico, lo que nos da la capacidad de hacer algo, como una persona que sabe hacer algo, aunque no lo esté haciendo. El que es arquitecto, aunque ahora no esté diseñando ni planificando un edificio, tiene la capacidad de hacerlo y la tiene de manera estable, tiene el hábito. Por cultura entendemos un hábito humano, claramente,
que se objetiva y fragua, se exterioriza, consolidándose en expresiones artísticas, arte musical, arte pictórica, escultura, en la edificación, se exterioriza y se consolida además y particularmente en los sistemas de gobierno, en los sistemas políticos y en los sistemas, digámoslo así también, jurídicos, en todo el conjunto de leyes, toda la armazón que va regulando el funcionamiento de la sociedad y toda esa serie de asunciones casi tácitas, podríamos decir, pero que van influyendo permanentemente a lo largo del desarrollo de la vida de los hombres. Por esto entendemos en este contexto cultura y estamos ante una real, verdadera e innegable debacle cultural, innegable para quien no haya perdido aún la cabeza. Entendemos hablar, por ejemplo, de cómo es que se pudo llegar a la situación en la cual una muchachita que termina prácticamente de cursar su prolongada adolescencia con cierta militancia de un color muy famoso que antiguamente significaba la esperanza, reclame con esa militancia el poder del brazo disciplinar del Estado para penalizar a alguien que defiende una vida que nace y defendió y logró que se salvasen 2 vidas, y al mismo tiempo se estremece consternada por los dolores inefables e inexpresables que siente una gallina cuando pone un huevo. Entonces, ¿qué pasó? Acá estamos ante una debacle cultural, y eso está bebido, está en la atmósfera, está en una persona más de corte católico, de corte, tiene una visión de las cosas, pero si uno va a otros ambientes, o las escuelas del Estado, las instituciones, incluso universidades, es increíble lo que se está viviendo. Y las raíces de la actual debacle cultural son filosóficas. Y es de esto especialmente de lo que queremos hablar. Raíces filosóficas. En realidad, el tema y las raíces más profundas, si uno quiere abordarlo desde su más profunda identidad y raíz, tiene que ir a lo teológico desde ya. Entramos en el misterio de la teología de la historia, la voluntad permisiva del buen Dios, todo eso, pero no es el ámbito en el que me quiero mover ahora. Dejada esa raíz, ciertamente la raíz o las raíces en su conjunto más fuertes y más determinantes, sin la más mínima duda, no es un personaje particular, un empresario que maneja las finanzas oscuras internacionales, no es nada de eso. La cosa es mucho más profunda y es de carácter filosófico. Por eso se nos escapa a veces. Y la idea un poco entonces es ir aferrando con un diagnóstico preciso, sin entrar en demasiados tecnicismos, pero sí preciso y certero, ir aferrando cuáles son esas raíces en su concatenarse histórico para llegar a entender cómo se llega a esta debacle. Repito e insisto, no es el único factor, hay factores más profundos de orden espiritual y teológico, pero de eso no trataremos. Al mismo tiempo, tratando de cosas filosóficas, no hablaremos de episodios históricos puntuales, si hubo una reunión secreta de empresarios o lo que se decidió en la conferencia del Cairo o todas esas cosas, importantes también y significativas, pero todo eso es un efecto, es un aspecto, digámoslo así, epidérmico, de algo que va mucho más por el fondo. Bien, esto es más o menos el título y ya la introducción de aquello que queremos desarrollar, y vamos directamente al desarrollo, ya en orden a proponer en la conclusión algunas líneas de solución. Y permítaseme una paréntesis muy breve para ya entrar en argumento. Sea, por ejemplo, un farmacéutico, un químico que tiene que prepararnos, no sé, determinada combinación, un medicamento. Claro, él sabe perfectamente que si agarra 2 átomos de X y un átomo de oxígeno
lo que va a resultar es agua. Y como lo que resulta es agua, a esas dos átomos que llamé X les da el nombre de hidrógeno, que es en griego aquello que puede generar agua. Hidor es agua. Eso es claro. Y el químico presupone ya en las cosas ese dinamismo. Claro que el átomo de hidrógeno no es agua. Y claro que el átomo de hidrógeno no toca el violín y no habla en inglés. Pero entre estos tres no que dije, hay una diferencia, mejor dicho, una distinción infinita. El aspecto de alejar el átomo de hidrógeno de todas esas posibilidades, tocar el violín, hablar inglés, ser arquitecto, orar, etc. Eso es una cosa que incorporo yo con mi inteligencia, con mi mente. Conozco las otras cosas, las alejo del átomo que llamé átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, que aún es un átomo de hidrógeno y no es todavía agua, sin embargo, aunque no es agua, puede serlo. Y aunque no está en el lugar B y está en el lugar A, puede estar también en el lugar B. Así que ese no de los dos últimos ejemplos, agua y lugar B, era un no muy distinto de tocar el violín, ser arquitecto, etcétera, etcétera. Es una determinación efectiva que está en el orden del ser de ese átomo, aunque no es algo visible con los ojos, tocable, perceptible, pero es parte de lo que ese átomo es. Y le permite convertirse en tantas otras cosas. En agua, para seguir con el ejemplo, o cambiar de lugar, etc. A esto, el sabio filósofo Aristóteles lo llamó potencia. Y fíjense que la potencia, que es aquello que es capacidad de, las hay de manera estable, las hay de manera dinámica, no profundizaré el tema en este momento. La potencia de suyo es desconocida. Ninguno de ustedes, discúlpenme que uso un ejemplo en primera persona, pero ninguno de ustedes, salvo quizás Padre Javier, pero conoce muchas cosas de mí. Si ahora me pongo, no sé, a cantar la segundo movimiento del Elvira Madigan, el 21 de Mozart, es espléndido, pero hasta hace segundos no sabían que yo conocía ese movimiento. Se conoce cuando estaba antes en mí esa capacidad, pero se hace luminosa cuando se muestra efectiva en el pasaje al acto, a la actividad. Y se llama en este caso la potencia, la capacidad de cantar. ¿Y por qué la llamo capacidad de cantar? Porque el acto fue cantar. La capacidad de escribir, la capacidad de orar, etc. Fíjense que la potencia está profundamente, internamente orientada al acto. Se denomina a partir del acto, se define a partir del acto. Y esto es más o menos el ABC de algunos aspectos de la filosofía aristotélica que después Santo Tomás de Aquino profundizó de manera incomparable y ciertamente insuperable. Potencia y acto. ¿Por qué dije esta paréntesis que se me fuese permitida? Porque resulta que en el medioevo, autores cristianos profundamente creyentes, convencidos, como es correcto pensarlo, ¿no?, de la existencia de Dios, sostenían que Dios es absolutamente libre, totalmente libre. Y libre en tal manera que no hay criatura que pueda plantearle a Dios una exigencia. Y hasta acá vamos, fenómeno, todo muy bien. Pero después llegaban a conclusiones que eran exageradas o directamente erradas, como la que voy a presentar ahora. En italiano se dice fare il passo più lungo della gamba, dar un paso más grande de lo que la pierna lo permite, ¿no? Un desastre, uno se cae o no camina, un desastre. Y claro, lo presento con un ejemplo.
y estoy exponiendo las doctrinas de Escoto y Occam. Sea la cosa colorada, sea el ojo o potencia visiva, sea el acto de visión. Estoy viendo la cosa colorada. Hay 3 elementos, 2 segmentos que los conectan. Entonces, decían estos autores, las 3 cosas están ahí, son seres que Dios crea. El vínculo que los liga también viene y depende de la voluntad de Dios. De tal manera que no es que porque Dios quiere que el gato vea, hace en el gato la potencia visiva, los ojos, la potencia es para ver, ¿no? No es que ve para tener ojos. Entonces, pero no es que porque Dios quiere que el gato vea, Dios le da al gato la potencia visiva, sino que Dios crea potencia, la cosa, un acto, y después los conecta, porque le gustó conectarlo. Podría no haberlo conectado, este acto con esa cosa, esta potencia con ese acto. En latín decían de potencia absoluta, es decir, sin considerar el orden efectivo real en el que ahora nos movemos, sino, en otros términos, en abstracto, Dios podría haber creado un ojo que en vez de ver, oiga, o un ojo o un oído que en vez de escuchar, sea un arquitecto. Cualquier cosa, es decir, porque todo depende de cómo Dios va combinando los factores en su absoluta omnipotencia e independencia. Esto que estoy diciendo, que suena tan raro, uno intuitivamente, sin profundizar y no entro en tecnicismos, claro, cuando uno después empieza a ver que un autor, esto lo digo a propósito, lo subrayo y lo sostengo ante quien sea, un autor que jamás debió haber escrito una sola línea de filosofía y de teología, lamentablemente un incompetente como Francisco Suárez, él absorbe un poco todas estas ideas tan equivocadas y es el autor que después empiezan a estudiar los primeros filósofos llamados modernos, a través de los manualistas de la época. Fíjense que con el ejemplo que dije de la vista y esa omnipotencia divina absoluta, Dios podría hacer para Escoto y sobre todo para Occam un acto de ver que surja de un ojo, pero que no sea suscitado por la presencia de ningún objeto. La capacidad de intuir una realidad que no está presente. Al mismo tiempo, la voluntad, que es la tendencia al bien, no se define por ese acto y ese objeto. La voluntad es voluntad, es querer puro. Dios quiso, porque se le ocurrió, también por su voluntad, que esté ordenada al bien. Pero eso es una cosa que Dios hizo y agregó después. De tal manera que el bien no es bueno y me llama a quererlo a partir de su bondad que me atrae, sino que porque quiero algo lo convierto en bueno. Y estas cosas que estoy diciendo así, esa transformación de la realidad en buena a partir del querer, esa intuición de algo que no existe, que es un puro acto de pensamiento que después tratará de concordarse, quién sabe cómo, con alguna presunta realidad, esto que estoy diciendo así es, en otras palabras, ya la filosofía de Descartes. Es esto, y por eso quería hablar de las raíces. No estamos acá presentando una historia de la filosofía. La idea es ir mostrando qué pasos nocionales fueron creando el humus histórico y el contexto a partir del cual se fue haciendo cada vez más posible plantear ciertas hipótesis y empezar a pensar en cierto modo.
no es que Descartes se despertó un día y dijo, voy a hacer una filosofía distinta, voy a inventar esto. No. Descartes, si uno lo lee con atención y va viendo las fuentes y lo que estudió antes, está surgiendo de todo un contexto de la escolástica decadente que lo va llevando a ese nuevo planteo. Descartes terminaba afirmando que el punto de partida del filosofar tiene que ser el puro pensamiento de sí mismo, el yo pienso y me estoy pensando a mí mismo, y esta primera verdad y certeza, mejor dicho, sería el punto de partida para ir concatenando en una suerte de perfecta deducción de tipo matemático todo otro tipo de verdades, de tal manera que no hay verdad alguna que tenga consistencia veritativa si no pasa a través del yo, de la luminosidad que proporciona el yo, que es el puro pensamiento de sí mismo. Pero claro, para Descartes es, en su convicción personal, es realista. Él no niega que existan las cosas, no niega que exista el mundo, no niega que exista Dios. Él sostiene que Dios, como es tan bueno y crea mi alma y crea mi acto de conocer y me pone ideas que son como representaciones subjetivas, como imágenes copiadas, como cuadros de las cosas, es tan bueno que no permite que me equivoque y tenga intuiciones vacías, de tal modo que crea el objeto al cual corresponderían estas representaciones subjetivas que tengo. Entonces, cuando intuyo algo, está ahí. No porque sea la presencia de la cosa lo que me hace intuirla, sino porque Dios establece una concordancia milagrosa, si queremos, entre lo que estoy intuyendo y el mundo que Él crea. Poco tiempo después, un autor inspirado en Descartes, Malebranche, empieza a decir, da un paso más, y empieza a decir que entre las cosas que Dios crea, y que son las cosas físicas, materiales, además hay otro factor que hay que tener en cuenta. Causar es hacer algo nuevo. Cuando yo este lápiz lo transporto y se mueve la hoja, hay una causalidad, un influjo del lápiz sobre la hoja. Pero claro, decía Malebranche, si es hacer algo nuevo, es crear. Algo que no estaba, empieza a estar. Ahora bien, solo Dios es creador. De tal manera que entre las cosas del mundo mecánico presentado por Descartes, no hay una real y efectiva influencia. No es que están golpeándose entre sí las cosas del mundo físico. No. Se mueven según un impulso dado por Dios hasta cierto lugar, y con ocasión de la llegada de una cosa a un lugar, Dios genera el inicio del movimiento de esa cosa a otro lugar. De tal manera que Malebranche empieza a quitar de las cosas la energía causal. En las cosas no hay íncita una dinámica, una fuerza interior. No tienen la capacidad y la fuerza para influenciarse unas con otras. Todo eso lo hace Dios. Poco tiempo después, otro autor, mucho más inteligente, mucho más sólido, mucho más profundo, de una lógica impresionante. Si uno quiere estudiar lógica de manera práctica, lea a este autor y copie los silogismos. Spinoza no solo quita de las cosas la causalidad, va mucho más allá. Dice, claro, las cosas no pueden influenciarse entre sí, no porque Dios milagrosamente las esté moviendo como si fueran marionetas o títeres y Él fuera el titiritero que está manipulando todo permanentemente. No es por esto, es porque en realidad las cosas no son cosas. Lo que llamamos la realidad, el universo, la naturaleza, es una sola cosa, es lo que es por sí. Aquello que Aristóteles llamó sustancia y que es lo que es por sí, no son cosas, no son muchas sustancias, es una única sustancia. Y es por eso que se entiende, dice Spinoza, ahora perfectamente, por qué entre las cosas entre sí no puede haber un influjo mutuo.
No, en realidad todo eso ocurre dentro de la vitalidad y la fuerza de la única sustancia que es la única realidad. Todas las cosas que vemos, que nos parece que se mueven y que son independientes entre sí, son meras manifestaciones exteriores, modificaciones de una única sustancia. Algunos de ustedes seguramente cuando eran niños habrán jugado con la famosa o célebre en esos tiempos plastilina, ¿no? Una masa homogénea, o la arcilla, ¿no? Una masa homogénea con la cual uno puede hacer distintas figuras. Va dando una figura, modificando externamente, pero sin que cambie la naturaleza de plastilina o de arcilla. Sigue siendo eso que es. Así, lo que vemos en el mundo exterior son modificaciones de la única sustancia. No solo lo que vemos, nuestra propia alma, nosotros mismos, no somos otra cosa que una modificación superficial de esa única sustancia que tiene dos dimensiones como una moneda, la primera de las cuales es el pensamiento, la segunda la extensión, en perfecto paralelismo. Así es Spinoza. Claro, todas estas cosas que van quitando la consistencia en el orden del ser a las cosas y al yo mismo, fue despertando las sospechas de algunos otros filósofos. Y así entre ellos mencionó uno, Locke, dijo, esto no puede ser, acá hay algo que no funciona. Y se puso a hacer una polémica muy interesante con Leibniz, no la desarrollaré ahora. En sustancia dijo, acá hay que empezar de vuelta. Y todo lo que hay en nuestra mente, lo que dijo Descartes de esas ideas que Dios pone en nuestra mente, que traemos de antemano y a las cuales se hace corresponder un objeto, pero que no surgen del objeto, tenemos que empezar de vuelta. A ver, ¿cómo empieza el conocimiento? ¿De dónde surgen las ideas? Surgen de la sensación. Es esa la base. Y entonces empieza a ser toda una filosofía que parte de vuelta del mínimo de conocimiento que es la sensación. Para Locke, la sensación es algo sumamente elemental, en el sentido más preciso del término elemental. Y lo explico con un ejemplo que hoy en día estamos en condiciones de entender todos nosotros. Es la sensación interpretada en términos de píxeles. Quien ve una pantalla de computadora, lo que está viendo es en realidad un bombardeo de puntitos de electricidad. Así, eso da lugar a la imagen, pero no es que ahí en la computadora cuando se ve la imagen de algo, esté ese algo, no es que haya una unión interna en la cosa que se me representa, simplemente es un aglomerado de cosas, puntitos, que están cercanos físicamente entre sí. La unión de esos puntos y el resultado final, que es la imagen que se representa en nuestros cerebros, es un producto mío, la hago yo. No está en la cosa. Así, para Locke, lo que hay es simplemente un grumo, por así decirlo, de impactos sensibles que nosotros, en nosotros, recogemos unificándolos. Y esto lo hacemos, ya dirá Hume, un autor que está en la misma línea, por costumbre, por hábitos, por distintos motivos. Pero no es que la cosa tenga en sí misma una unidad y una consistencia. Fíjense que aquí hay una tentativa por volver al realismo, pero es una tentativa que queda más bien del lado del sujeto. La cosa sigue sin tener consistencia alguna, viene perdiendo consistencia desde hace mucho, y es en respuesta a la problemática planteada por Locke y Hume que aparece ese famoso autor que es Kant. Kant, que era muy, muy inteligente, no es un hombre malvado, un poseído por el demonio que dijo quiero destruir a Dios y destruir a la Iglesia y luchar a favor del anticristo. No es eso. Era un hombre que estudió filosofía, que era muy, muy, muy inteligente, que no conoció a Aristóteles, no tuviera de conocer a Santo Tomás. Jamás pudo contar con la lectura de las obras de Santo Tomás. Conocía un poco la escolástica decadente medieval, la tardoscolástica de Suárez, a través de Wolff y Baumgarten, que eran la escolástica alemana de esa época. Se dio cuenta que era
una filosofía muy superficial que no podía ser tomada en serio, y tenía razón. Y empieza a estudiar mucho a Locke, a Hume sobre todo, y se da cuenta que el planteo de estos autores era legítimo, pero que no podían resolver una cosa de la cual había seguridad total: la ciencia. ¿Cómo es que se llega a una certeza total, válida en absoluto para todos los hombres y que todos pueden verificar objetivamente? Si el conocimiento surge de los sentidos y es simplemente un input, un toque de un bombardeo de elementos que no tienen cohesión entre sí, ¿cómo puedo saber que mañana va a ocurrir lo mismo? ¿Cómo voy a saber que mañana, después de la noche, va a ser de día? ¿Cómo puedo anticipar eso? ¿Cómo se puede hacer el cálculo de la velocidad de la aceleración de la caída de los cuerpos con la fuerza de gravedad de la fórmula newtoniana? ¿Cómo se puede? La posibilidad de un conocimiento de validez universal y necesaria, absoluta, no puede explicarse si todo surge a partir de esas simples sensaciones. Y entonces dice Kant, no, resulta que nosotros traemos en nosotros ya de antemano una serie de conceptos prefabricados, pero que no son contenidos, no son imágenes de cosas, representaciones de cosas, un árbol, el cielo, un pájaro, un canguro. No, son como cajones, no me gusta la imagen, son como maneras nuestras de interpretar a las cosas. De tal manera que, por ejemplo, cuando vemos muchos puntitos, vuelvo al ejemplo de Locke, todos juntos, con una línea más bien recta que se eleva hacia arriba, de color grisáceo o amarronado, y veo muchos otros puntitos al final de esa línea, que están todos juntos y son de color más o menos verde, y eso permanece en el tiempo, de manera espontánea lo interpreto como si fuera y lo llamo un árbol. Le incorporo esa manera espontánea mía que traigo de antemano de interpretar y que es la categoría de sustancia. Y cuando así espontáneamente, no yo Kant filósofo, sino la prima de Kant, sin saberlo, sin darse cuenta, funcionaba así espontáneamente, ante ese impacto de todas esas sensaciones, le surgía la noción de árbol. Y hablaba del árbol, pero no porque hubiera un árbol realmente tal, sino porque sus categorías, que traía de antemano, de manera inadvertida, casi como el rey Midas, que tenía esa característica, todo lo que tocaba lo convertía en oro, porque tenías aquí todo lo que toca el sujeto lo va convirtiendo según las categorías, porque ya está así el de antemano, y todo lo va recibiendo así. Entonces fíjense que hay aquí toda una estructura del lado del sujeto que se empieza a imponer de manera inconsciente. No es que se hace a propósito y malévolamente esto, diría Kant, pero se empieza a imponer de manera inconsciente a los datos mínimos que recibimos de los sentidos, y no hay cosas consistentes que orienten mi conocimiento, al revés. Son esas estructuras que traigo anticipadamente las que empiezan a regular todo el orden y el sistema de los objetos. Se plantea después claramente, después de estos estudios de Kant, se plantea el problema de dónde sale esto. Porque imagínense, con un kantismo coherente, para ser rigurosos, no se puede llegar a un Dios creador, no entraré en detalles. Kant intenta demostrar la existencia de Dios de manera netamente infructuosa, pero no puede plantearse a nivel de creación como lo entendemos nosotros, de las cosas que vemos, un creador. Ver las maravillas de la creación y pensar qué maravilloso será el creador en un planteo kantiano es inconcebible, es absurdo, porque esas maravillas o presuntas maravillas son una construcción subjetiva, no están así, no son así. ¿De dónde sale toda esta estructura dinámica que es parte de la subjetividad del hombre y que se incorpora sobre los datos sensibles para darles una configuración? Es la gran pregunta que Kant no se planteó
y que no estaba quizás en condiciones de responder. El gran autor que empieza a responder a esto es Fichte, que dice, bueno, lo que dijo Kant está muy bien, pero Kant nos fue mostrando las cosas que hay sin explicarnos de dónde salen, cómo surgen. Lo que tenemos que hacer es tomar como punto de partida de la filosofía el yo y tratar de descubrir cómo van surgiendo desde el yo en su dinámica todas estas categorías. Y así surge el idealismo dinámico de Fichte. El yo, que es el sujeto pensante, volvemos a Descartes, pero con mucha más fuerza intelectual ahora. No se puede comparar el vigor intelectual de un Kant, de un Fichte con Descartes, en absoluto, no hay comparación alguna. El yo se opone a todo el resto, que es un no yo, y que adquiere algún tipo de presencialidad gracias a estar incorporado en la dinamicidad del yo. Empieza a hacer Fichte una serie de deducciones para demostrar cómo desde el yo surgen todas esas categorías. Es Fichte propiamente, no Hegel. Los que atribuyen esto a Hegel son personas que en su vida han leído a Hegel, lamentablemente. Es Fichte el que habla de tesis, antítesis y síntesis, porque tesis en griego quiere decir poner, lo que se pone. La antítesis es lo opuesto y la síntesis es lo compuesto, y eso expresa el modo dinámico de surgir de las categorías en Fichte. Hegel habla en otros términos. Después de Fichte quedaba muy, digamos, en segundo plano todo el ámbito del no-yo. Y es a modo de protesta y de recuperación un poco de los datos sensibles que surge la filosofía de Schelling, el cual mantiene, por un lado, todo el aporte de Fichte, pero también quiere recuperar toda la riqueza de la presunta naturaleza, digamos, de los datos sensibles. En la filosofía de Schelling se trata de demostrar cómo, dentro de la dinámica interna de las cosas sensibles, hay toda una orientación hasta convertirse en espíritu. Cuando esto ocurre, a lo largo de la historia surge lo que llamamos hombre. Al mismo tiempo trata de, en comunión con Fichte, de mostrar cómo, desde el interior del yo, siempre se termina llegando a una representación objetiva. Cuando surge esa representación objetiva, he aquí que está lo que llamamos naturaleza. La filosofía total, en la cual no queda nada afuera, entonces es absoluta, es la filosofía de todo esto, y entonces ya es un idealismo absoluto. Pero lo de Schelling quedaba muy lindo, la explicación interesante, pero muy en el aire, como muy, digámoslo con términos simples y muy nuestros, tirado de los pelos. Faltaba incorporar toda la fuerza deductiva que tenía Fichte. Es eso lo que procura hacer Hegel. Y entonces Hegel empieza a interpretar ese todo, tratando de descubrir que es todo. Todo, cuando decimos todo, es todo, no queda nada afuera. Hegel trata de descubrir cuál es la ley interna, en ese sentido inmanente, que va haciendo que ese todo se estructure dinámicamente. La estructuración dinámica de ese todo es lo que nosotros llamamos historia. Y como ese todo tiene una norma interna, que es una norma racional, el modo de progresar es un modo racional, es a través de una lógica, es una dialéctica. Esta dialéctica constituye la ley interna de la evolución del absoluto en la historia, o mejor dicho, de las manifestaciones del absoluto en la historia. Claro, cuando decimos absoluto, tendemos nosotros a pensar en un fantasma o un mega espíritu viviente que no es un Dios separado, pero que atraviesa todo el mundo físico y lo va orientando a partir de su dinamismo interno. Y en parte es correcto, es así, es lo que quería decir Hegel. Pero todo esto, uno de los autores pertenecientes a la izquierda hegeliana, es decir, un hegelismo heterodoxo,
es una construcción demasiado mística, demasiado abstracta. En realidad, con una fuerte tentativa de retorno a lo concreto, Feuerbach dirá que no hay tal absoluto metafísico que va orientando todo el mundo. La única realidad concreta no es ese espíritu o presunto espíritu, son las cosas de la naturaleza. Y el hombre es un factor más en la naturaleza, que tiene como función y objeto ir transformando la naturaleza. Fíjense que estamos ya muy cerca de Marx. Marx justamente lo que hace es tomar toda esa ley interna de la evolución de la historia, que sería la vida misma del absoluto hegeliano, pero ahora incorporándola en la materia. Marx se precia de haber encontrado por primera vez el secreto y la clave de la historia. La historia es una realidad profundamente humana. Es la materia que atraviesa distintas etapas de evolución hasta llegar al hombre, y el hombre también evoluciona transformando la materia para pervivir él. Las etapas históricas de la evolución del hombre son las etapas en que se va configurando la relación del hombre con la materia y los medios de producción para extraer el alimento. Así, Marx empieza a presentar todas las etapas de la historia. Llama entonces a su filosofía un materialismo, porque no hay espíritu, ya no hay nada, dialéctico, porque está animado por esa ley interna del espíritu absoluto que había descubierto Hegel. ¿Por qué dije e hice todo esto tan largo y tan aburrido que ya los veo que se están durmiendo todos y yo también? Para que se vea que toda esa fuerza de la voluntad absoluta, omnipotente de Dios, que establecía de manera arbitraria la conexión de la potencia y el acto, a través de pasos a lo largo de la historia del pensamiento, empieza a volcarse sobre la subjetividad trascendental del yo humano, Descartes en parte, sobre todo Kant, Fichte, Hegel, y toda esa energía absoluta que era, por decirlo así, el poder infinito creador de Dios, que ahora le pertenece al espíritu humano, después es transferido, en esta línea del pensamiento histórico, a las fuerzas sociales. En concreto es transferido al proletariado. Y hay que despertar al proletariado que está bajo la opresión histórica de aquellos que quieren dominar y tener y manipular y tener a su disposición exclusiva los alimentos y los medios de producción de los alimentos. Hay que suscitar en el proletariado el desencadenarse en clave de protesta de toda esa energía del cogito que ahora está acumulada ahí. Es toda esa fuerza lo que va inspirando las revoluciones marxistas. Claro, no es que Marx se puso a hacer este razonamiento, pero todo lo que él empieza a plantear está cargado históricamente y desde la perspectiva filosófica por todos esos pasajes. No es que Kant se levantó un día y dijo voy a inventar las categorías, no. Kant venía de esa historia de Locke, Hume y de ese desencanto con la escolástica tradicional y encuentra una solución. Es así que van surgiendo los problemas y las soluciones. Ulteriormente, en el siglo XX, ocurrieron más pasos y se dio lugar con la caída del hegelismo también a otra corriente que procuró poner de relieve, acentuar otras componentes que no son racionales, que es lo que presentaba sobre todo el marxismo de corte clásico, sino más bien afectivas, emotivas, componentes de la realidad. Afectivas y emotivas, y dan lugar un poco al existencialismo, como lo menciona así en bloque, una filosofía que tendía a proponer otro tipo de acercamiento al ser. El existencialismo en bloque considera que las categorías tradicionales, realistas, aristotélicas o idealistas de corte kantiano, al fin de cuentas no terminaban de enganchar realmente con el ser. El ser no es dialectizable, no es reducible a concepto
no puede ser completamente pensado por el hombre. Para entrar en el ser, para comulgar con el ser, hacen falta otras cosas, en concreto, entrar en el juego de la libertad. Y así surgen los distintos existencialismos que se distinguen entre sí según el tipo de análisis que proponen de las estructuraciones dinámicas de la libertad. Al mismo tiempo, como consecuencia de ciertos estudios de Heidegger y ciertas tentativas de profundización que hace Heidegger, empiezan a surgir otras líneas de pensamiento. En concreto, menciono, y es otra que incide profundamente en la actualidad, la línea de la hermenéutica. Porque Heidegger dice, al final de cuentas, el hombre es un ser que está arrojado en el mundo, ya nace en un mundo que está constituido de cierta manera, está metido, es arrojado en una trama de relaciones ya preestablecidas, y todo lo que él puede hacer en su vida es desarrollar cierto proyecto que parte de estos presupuestos y puede orientarse en tal o tal otra dirección, no más acá ni más allá. Esto, en brevísimas palabras, es un poco la orientación existencialista de fondo, al menos del primer Heidegger. Pero como todo hombre es entonces un proyecto lanzado en el mundo que tiene cierto límite y no tiene la visión del todo, necesariamente es un ser finito cuya visión de las cosas es parcial. Y él mismo, en su vida, en su manera de ser, en su manera de obrar, no solo que está calculando, conociendo y escribiendo acerca de las cosas, él mismo va haciendo, va siendo interpretación. Todo lo que vamos viviendo, todo lo que vamos vivenciando, nos va cayendo, dirá Heidegger, según este tipo de presupuestos, es elaborado y desarrollado por nosotros según este tipo de presupuestos. Por ejemplo, para dar un ejemplo sumamente gráfico y puntual, y verán cómo se entiende inmediatamente, si yo les pregunto, ahora ustedes, ¿cuántas horas por semana tienden a navegar? Alguno dirá 1 hora, otros 3, otro dirá 1 hora todos los días o 2 horas todos los días. Y la mayoría de ustedes habrán pensado que estoy hablando de navegar por internet, ver las cosas de las computadoras. Hace 40, 50, 70 años, si hubiéramos hecho esta pregunta, hubiera sido absolutamente imposible hipotizar tal respuesta. Es decir, la pregunta que se hace, la recepción de la pregunta, está condicionada por otra serie de factores, del modo de vivir, del modo de obrar, y claro, eso muestra cómo uno está totalmente insertado en un contexto. Como el hombre está insertado en un contexto y depende intrínsecamente de ese contexto, es imposible tener un conocimiento objetivo pleno de las cosas. Ni yo ni nadie está autorizado a decir esto es un vaso de agua. No, nosotros lo interpretamos así, porque somos del siglo XXI, estamos en un contexto cultural y lo percibimos de esa manera. Nada nos autoriza a decir que el hombre dentro de muchísimos años o el hombre en otro contexto cultural posible deba o tenga que interpretarlo tal cual como lo hacemos nosotros. De tal manera que es imposible, impropio e improcedente hablar de verdad. Hay solo interpretaciones. Y diciendo esto acabo de dejar a Heidegger para entrar en Gadamer. Y entonces cuando en nuestro tiempo se está hablando de distintas interpretaciones, que una vale tanto como la otra, claro, eso que fue entrando en la sociedad y que aprenden nuestros estudiantes en las escuelas, y van de a poquito va entrando en los secundarios, ya desde la primaria y por la televisión y con ciertos periodistas y periodismo de muy bajo nivel, todas esas cosas que surgen de acá, vienen de acá y vienen de una larga historia. Y fíjense que si uno quiere ir al punto más central y más profundo, viene del desconocimiento que tuvieron esos autores, en general de la profunda y estrecha relación no arbitraria que enlaza el acto y la potencia. El último factor que quisiera mencionar, antes de decir 2 cosas ya conclusivas,
es una propuesta de carácter marxista también, que está en la línea de Marx, pero que tiene ciertos elementos relacionados con la hermenéutica, como una variación del marxismo, porque en el marxismo, como dijimos antes, está toda esa energía de la subjetividad trascendental que se transmite al hombre como género, no en el sentido en que se habla ahora, ¿no? como fuerza de la naturaleza unificada específicamente, y que se expresa a través de la clase más baja, el proletario, ¿no? Entonces toda esa energía está ahí, hay que suscitarla para realizar la revolución. Pero claro, todo lo que es cultura, pensamiento, es algo que surge a partir de la situación estructural económica, es una sobreestructura. La situación estructural, por ejemplo, del periodo, digamos, medieval, ya tardo medieval, era más tarde, estamos muchos años después, pero era la estructura del vasallaje y la estructura jerárquica de Dios, el Papa, el Rey, los obispos, y bueno, hasta llegar al simple hombre que trabaja. Todo jerárquico. ¿Y por qué? Porque el hombre no poseía su tierra, no la trabajaba él, todo venía de arriba, y eso daba lugar a una configuración cultural que era el reflejo de esa situación estructural económica. Y así, a lo largo de la historia, distintas etapas. Pero surge un autor que empieza a darse cuenta de que también es posible, para realizar la revolución y suscitar esa fuerza, desencadenar esa fuerza que está íncita en el proletariado, es posible, es más, conviene cambiar uno de los, entre comillas, dogmas o principios, mejor dicho, del marxismo, y decir algo que es heterodoxo en clave marxista. Decir que en realidad la cultura no es una sobreestructura, sino que a partir de la cultura se puede lograr una transformación profunda de la sociedad y llegar a una revolución que transforme el modo de obtener el alimento. Así se propone la revolución cultural, y ese es Gramsci, uno de los inspiradores también de lo que después se dio en llamar la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, surgida más o menos en torno a los años 30, es una escuela neomarxista que se da cuenta que la inspiración de Marx, según ellos, es válida, pero trasciende el aspecto meramente logicista de Marx. No se trata de una ley interna meramente dialéctica, conceptualizable, a partir de la cual puedo diseñar y obtener una sociedad perfecta. No, hay que darse cuenta que la contradicción interna es una norma de la historia y que no se va a resolver nunca en una instancia superior. Y así como la hermenéutica termina diciendo que hay solo interpretaciones, que no se va a llegar nunca a la verdad, de manera semejante, este neomarxismo cultural de la Escuela de Frankfurt termina por negar que algún día se llegue al presunto paraíso comunista, como se soñaba una vez. Simplemente ahora la función de la razón es de hacer siempre la crítica del orden establecido para procurar algún bienestar, alguna mejora, pero sin la pretensión de llegar a una situación fija, estable, permanente. Entonces, toda esa inspiración marxista de la revolución vive ahora y pervive en la función de la crítica que hay que hacer permanentemente de la sociedad establecida, y llegamos así entonces a ese conjunto de autores tan conocidos como Horkheimer, Habermas, Adorno, Marcuse, Fromm. Fue muy amplia la Escuela de Frankfurt, y que son los autores que hoy tanto, pero tanto influyen. Vemos las consecuencias, los resultados últimos. Todos estos delirios de la ideología de género, tantas cosas que se van viendo, vienen de ahí. Incluso están en libros de ellos, están como propuestas que hacían en un plan a largo plazo. Amplio desarrollo, muy cansador. Brevísimamente algunas propuestas, líneas para una posible solución, pensando afuera de la caja. Lo que quisimos hacer no es una simple estadística, no es una simple historia de la filosofía. Esto habría obviamente que profundizarlo, precisarlo, pero sí hemos tratado de ver qué es lo que hay en el fondo, lo que no se ve,
de lo que nunca se habla y cómo se llegó a esto. Al verlo de esta manera, estamos también en condiciones de no solo proporcionar un adecuado, profundo, preciso y certero diagnóstico, sino también de dar con las líneas para una solución. Y son al menos orientativamente 2 o 3, podemos decir. Ante todo, eso es porque ya estoy en tiempo y termino. Ante todo, el tema de, obviamente el católico esto lo tiene y lo sabe, el tema de la auténtica fe, bien formada, bien ilustrada y vivida con coherencia. ¿Por qué? Porque, como decía Chesterton, en Ortodoxia, la Iglesia es la única realidad que libera al hombre de la triste situación de ser un miserable esclavo de su tiempo. ¿Y por qué? Porque el buen Jesús es Dios entrado en el tiempo, el eterno entrado en la historia, el infinito entrado en lo finito. Y constituye entonces una referencia segura, absoluta y permanente. Comunica su Espíritu Santo a la Iglesia, está la promesa de la indefectibilidad, todas las distinciones que después se quieran hacer no vienen al caso, pero es claro que esa realidad constituye realmente un ancla, algo donde uno sabe que tiene que mirar para tener una referencia segura en medio de tantas vicisitudes. Por eso también la imagen de la barca, esa que va avanzando en medio de las tempestades en el mar. Entonces la primera cosa es eso de la fe, que sirve para un católico, es de orden sobrenatural, pero una fe vivida coherentemente. Y el error que tenemos a veces, los que nos creemos, nos decimos o nos consideramos católicos, es que nos falta coherencia, nos falta delicadeza con Dios y después hay consecuencias. En la vida, en el modo de educar, en el modo de formar, en el modo de aconsejar, en el modo de tomar decisiones, tantas cosas. La segunda línea es de carácter técnico, ¿no? Para aquellos que sean del mundo de la cultura, obviamente hay que formarse bien. Pero hay que formarse bien sabiendo ir a las raíces, y a las raíces que son de orden filosófico, y no de cualquier ciencia filosófica. Hay que estudiar las cosas en profundidad, yendo a la lectura directa de los grandes autores, de los grandes textos, no quedarme en que porque leí que, no sé, ahora invento, Fraile, un buen autor de historia de la filosofía, Fraile dice que Aristóteles dijo, me quedo con eso porque lo leí una vez. Si soy del ámbito de la cultura, si soy específicamente del ámbito de la filosofía, tengo que ir a leer a Aristóteles, a ver qué dijo, y romperme la cabeza para entenderlo. Eso vale la pena, después tendrá sus frutos, justamente porque a veces faltó el esfuerzo, faltó la clarividencia, faltó la profundidad, se fueron dando esos pequeños deslices a lo largo de la historia que fueron creando el humus para que aparezcan tamaños errores y pervadan tan profundamente nuestra cultura. Estudiar sobre todo entonces metafísica, y la metafísica de Santo Tomás de Aquino, que es realmente insuperable y tiene una profundidad, hasta ahora me atrevo a decir, realmente, y uno lo dice con cierto dolor, insospechada, poco conocida. En Einstein, comparado con Santo Tomás de Aquino, es un bebé, es un niño de jardín de infantes, no llega pero ni a los talones de Santo Tomás. La profundidad del pensamiento de Santo Tomás es impresionante, es desbordante. Hay que aprovechar ese tesoro. Y de manera no técnica, y es lo último que digo y ya termino, también darse cuenta del sentido común. Es decir, uno orientativamente tiene que trabajar con toda la ayuda de otros factores, pero trabajar por mantener esas convicciones mínimas, elementales. Chesterton decía en El hombre eterno, no le tengo miedo al elefante, le tengo miedo al científico que me lo quiere explicar. Claro. Entonces cuando uno se empieza a encontrar con cosas tan abstrusas, tan extrañas, cuando ese niño que creció normal y todo, le empiezan a poner cosas en la cabeza, es ahí que hay que hacer un clic, hay que decir, me la están contando, me están diciendo las cosas como no son. Y hay que quedarse entonces con los principios del orden natural.
todo aquel que busca realmente la verdad termina por encontrarla, porque tiene intelecto y el intelecto es para la verdad. Así que esa fue la introducción, el desarrollo muy largo y cansador, y estas las líneas de solución. Ahora tenemos algunos minutos para preguntas, si queda lugar. Sí, ¿qué tal? Eduardo, mi nombre. Excelente, padre. Bueno, yo pregunto a ver qué juega en esta síntesis que usted dice, cómo juega Freud, el tema del psicologismo. Muy bien. Transforma todo y acá cualquier cristiano dice, anda, tenés que ir a un psicólogo. Y terminamos en manos de un psicólogo marxista, freudiano, marxista, feibolexista, qué sé yo. Perfecto. Pelota, y nos dice, perfecto. Lo que querés. Excelente la pregunta, y me da lugar para añadir ciertas cosas. Yo no entré porque no quería ser tan técnico y tan cansador, lo fui, cansador sobre todo, pero claramente esto requiere un desarrollo mucho más amplio, lo que hice. Pero cuando uno va, doy dos ejemplos muy puntuales. Uno es el que usted puso y ahora lo desarrollo, y otro es la ciencia. Fíjense que hoy en día es una convicción transversal, tantas personas, incluso entre muchos católicos, la ciencia es lo que dijo la ciencia, es casi el paramagisterio, el metamagisterio, la referencia. Todos nosotros, o muchos de nosotros, por ejemplo, estamos súper convencidos, o están súper convencidos de que la velocidad de la luz es 299.963 kilómetros por segundo, ¿no? Por eso sería el resultado del cálculo del experimento de Michelson and Morley. Y la mayoría de los científicos de hoy que pontifican al respecto no verificó. Y hay algunos que cuestionan ese experimento. Y lo tomamos, ya es una componente de nuestro tiempo, y lo tomamos así, y pensamos que es así. Y si no es así, hay muchas teorías de la ciencia física que hay que revisar y corregir y mejorar. Pero toda esa convicción de la consistencia de la ciencia, ¿de dónde viene? Bueno, viene, por eso yo fui muy a las raíces. Esto estamos ya en efectos más próximos, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Viene de las teorías de la ciencia de Kant y de la asunción posterior de que la filosofía, como teoresis de la verdad, como aquella tentativa humana que trata de llegar a la verdad de las cosas, es incompetente, es imposible llegar a un núcleo ontológico de las cosas, lo único que queda es lugar a interpretaciones, y en cambio la ciencia, que se maneja con apariencias y fenómenos, no me dice lo que la cosa es, pero sí cómo funciona. La ciencia entonces sí sería un ámbito de certeza. De manera análoga, como desapareció el espíritu humano, desapareció el alma y todo eso, lo único que queda es estudiar comportamientos, como acalló el mito del racionalismo de corte spinoziano, cartesiano, kantiano también, idealista, como todo ese mito fue cayendo. Lo que empezó a surgir es que, así como a lo largo de la historia hay fuerzas que van haciéndole daño al hombre y a las sociedades, también a lo largo del desarrollo de la vida humana hay fuerzas oscuras que ponen en discusión un poco esa transparencia límpida del yo pienso, el presunto yo pienso cartesiano. No somos totalmente transparentes a nosotros mismos. Hay un factor de oscuridad impresionante y determinante. Freud empieza entonces a indagar, escarbar en todas esas oscuridades para sacar de ahí cuáles son las explicaciones de los desarrollos que después se ven en la vida adulta. Claro, Freud es uno de los inspiradores después de todo lo que va a proponer Fromm, que es uno de los psicólogos de la Escuela de Frankfurt. Pero todo esta desconfianza acerca de lo que era la espiritualidad, lo digo de manera muy amplia, tradicional, de las instituciones de bondad tradicional, todo esto se fue generando a partir de estos deslices filosóficos. Claramente, la
tendencia a buscar un psicólogo es también resultado de esto. No quiere decir que no haya en ciertos casos que recurrir a una persona suficientemente competente y preparada. Tampoco quiero decir que todos los que salen de la UBA leyendo 2 o 3 manuales que son repetidores de repetidores de repetidores, que no han leído en su vida los grandes autores, buenos o malos y malos, para criticarlos y refutarlos, sino que repiten manuales y después me dan una formulita haciendo estragos. Entonces yo no quiero convalidar todo eso, ¿no? Pero claramente en algún momento con alguna persona suficientemente preparada para ciertas cosas estará bien. Ahora bien, la tendencia espontánea en nuestra época, decir, hay que recurrir a esto, esta es la referencia, el psicólogo o el científico, todo esto, claro, es parte de todo lo que fuimos viendo. Y es parte a raíz de toda esta derivación que se fue haciendo hasta el surgir del yo trascendental y del descubrir esos mecanismos que ponen en discusión a la fuerza del yo trascendental y que se empieza a transferir entonces a la materia y a otros factores, ¿no? Va todo muy por ahí, por supuesto. Las mismas raíces. Las mismas raíces, sí, por eso. Sí. Pero sí, hay 3 preguntas. El señor primero fue el último. Sí, usted. Sí. Primero quería agradecerle por cómo se ha ilustrado respecto de este proceso y quería preguntarle, en virtud de la primera línea que usted marcaba como solución, cómo este proceso afecta a la Iglesia, afecta, no sé, particularmente a la teología, porque como primera solución propuesta por usted, uno a veces como hombre de fe va a recurrir a las personas de fe formadas y de repente se encuentra con circunstancias donde por ahí muchos de los autores que he citado son considerados no como autores que estén en contradicción o que estén de alguna manera desviados con esa idea original de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo podemos los cristianos de a pie de alguna manera identificar este tipo de cuestiones? Bien. Condimento más la pregunta. El padre hace 20 años que está en Roma dando clases en la Universidad Papal, Universidad Tranense. ¿Cómo se ve afectado todo esto, esta corriente filosófica, incluso en lo que vos ves en la teología, que incluso se enseña a nivel altísimo, después aquellos que van a ser después obispos o profesores de seminarios, ¿no? Sí. A nivel altísimo en el sentido de instancias jerárquicas a nivel educativo, porque el nivel en cuanto a lo académico estrictamente lamentablemente no es alto, todo lo contrario. Bueno, son 2 o 3 temas muy relacionados. Yo no me refería en ningún momento a personas de iglesia y a teólogos, ¿no? Dije la fe, y cuando digo la fe, quizás es muy subjetivo, muy mío, me refiero sobre todo al contacto personal, vivencial con Jesucristo y con las fuentes de la revelación y con el magisterio perennemente válido. Me refiero sobre todo a eso. Claramente, es la segunda parte de la respuesta, en las personas de iglesia, por supuesto que la cultura, la debacle cultural influye. ¿Y cómo? Entonces, si no hay un acto reflexivo o reflejo, no me acuerdo cómo se dice en castellano, el acto reflejo de darme cuenta de lo que está pasando, si no se hace ese momento de reflexión teorética, especulativa, para ver cuáles son mis presupuestos desde los cuales abordo este tema o esta problemática, si no lo hago así, voy a incurrir en muchos errores, porque en la cultura y en todo lo que fue configurando el Evo actual, en la cultura está viviendo la filosofía. Están viviendo todos estos filósofos que mencioné con las distintas consecuencias, ¿no? Y están influenciando. Entonces, si yo no hago un acto reflexivo, considerativo para evaluar los presupuestos y corregir los presupuestos erróneos que traigo por contaminación cultural, cuando yo trate de
considerar el misterio de fe, le voy a incorporar esas, entre comillas, categorías tácitas que absorbí mediante la cultura, y no voy a dar una explicación, obviamente explicación entre comillas, nunca llegamos a agotar un misterio de fe, pero no voy a dar una explicación profunda y fiel del contenido del misterio de fe. Claro, porque voy a hacer una teología inspirada en Heidegger o en Husserl o en Kant, y va a ser un desastre. Por ejemplo, un teólogo tan célebre como dañino, Karl Rahner, él presenta toda su teología en base a presupuestos que están tomados de Kant, que él absorbió a través de su profesor en ese entonces, Marechal, y eso causa estragos. Es de ahí que surge, por ejemplo, la falsa, errónea, explícitamente condenada distinción entre pecado mortal, grave y venial. La Veritatis Splendor se refiere a esto. Claro, como el yo trascendental, lo voy diciendo en términos dentro de lo que puedo, lo más simple que puedo, como el yo trascendental no es objetivable, conceptualizable, lo que pasa en lo profundo del yo, no lo llego a expresar, no lo puedo saber. Lo que categorizo, objetivo, conceptualizo, es otra serie de cosas. Un yo conceptualizado no es un yo. Lo mismo, Dios no es conceptualizable. Rahner llega a decir incluso que estamos conociendo a Dios permanentemente o casi siempre. O al menos algunas veces no. Y seguro no cuando decimos Dios. Porque teóricamente estamos elaborando un concepto y ciertamente Dios no es un concepto. Así Rahner, ¿no? Todo eso está mal. Pero... ¿Y entonces qué pasa? Puede haber pecados que objetivamente sean graves porque transgreden una codificación moral, los 10 mandamientos, pero que en realidad en el fondo expresen simplemente otra cosa. Entonces quizás estoy inventando, detrás de un adulterio se esconde una opción profunda, no objetivable, no conceptualizable por Dios. Y es un pecado grave el adulterio, pero no fue mortal, porque no cambió esa opción fundamental por Dios. Entonces todos los moralistas que han estudiado la filosofía kantiana, heideggeriana, o que no han estudiado bien a Santo Tomás, lo han estudiado así de manera superficial y porque era el boleto para después sacar el doctorado, cuando después hacen teología moral, caen en errores tremendos. Lo mismo en teología dogmática, lo mismo, esto pasa en... Cualquier relación con amor es Leticia es mera coincidencia. Mera coincidencia. No, por supuesto, estamos en un ámbito de... entonces, desde ya, una teología hecha a partir de esta configuración cultural va a ser una teología que no da cuentas adecuadamente del misterio de la fe. Y obviamente pastores que en vez de formarse según la recta ratio, la sana razón, han sido formados según los imperativos culturales, no podrán ser una referencia segura. Esto es sumamente claro, pero por eso vuelvo, yo me refería a la fe ilustrada que uno puede recibir a través de las fuentes que conoce y sobre todo la vivencia, el ejercicio personal de la fe, que es el contacto con Jesucristo. Y después claramente hoy en día en muchas instituciones católicas se enseña cualquier cosa. En la Universidad Lateranense me pasó que un estudiante que acababa de hacer el curso hacía 2 años era seminarista, hizo el curso de metafísica conmigo, más o menos. Allá muchos estudian metafísica porque es el boleto para después estudiar teología. No piensan como tendemos a pensar nosotros, que hace falta una base filosófica seria para estudiar teología, porque tampoco estudian siquiera teología, lo que estudian es reflexiones existenciales acerca de los misterios de fe. No entran en la estructura ontológica, la estructura del orden del ser que tiene el misterio de la fe. No estudian, para decirlo de manera muy simple, que en la Eucaristía quedan
los accidentes o las especies del pan y del vino, y no está más la sustancia, está la sustancia del cuerpo y sangre, alma y divinidad del buen Jesús. Eso no lo estudian así. La Eucaristía que estudian, que es para mí comulgar, entrar en unión con Dios, entrar en unión con el prójimo. Es otra cosa, ¿me entienden? Entonces, claramente no hay, es reflexión existencial en el mejor de los casos. Y claro, este estudiante hizo el curso de metafísica. 2 años después me lo encuentro, me dice: profesor, ¿cómo está? ¿Qué dice? Sí, estoy terminando, hice la tesis en teología. Qué bueno, ¿y sobre qué la hiciste? Y sobre la encarnación de Cristo según Rahner, la encarnación del Verbo según Rahner. Yo me quería morir, porque no es que hizo para refutar esas barbaridades, porque es herética la posición de Rahner al respecto, sino entrando en el tema. Entonces, claro, ahí también entran factores personales, porque Dios a las personas les va dando oportunidades y después está cómo cada uno las va aprovechando, lo va profundizando. En fin, he tenido muchos estudiantes que han apreciado y han sacado provecho, pero en muchos casos no. Y lo que se va enseñando realmente es cualquier cosa. No hay un estudio sólido, profundo de la teología de Santo Tomás. En el mejor de los casos es uno más entre tantos otros autores del zoológico de los teólogos que se va estudiando. ¿Había otra pregunta ya en el fondo? Sí. Sí, cuando mencionaron los caminos de solución a la fe y a la fuente y el sentido común. La pregunta es, cuando mencionó el segundo, que es la fuente, mencionó Santo Tomás, pero la pregunta es, ¿no sería un cuarto camino también el ver cosas emergentes que nos van a hacer? Estoy pensando, por ejemplo, en la psicología, Víctor Frank, en la filosofía, todo lo que es la fenomenología, y en lo que es la teología del cuerpo de Wojtyla, por ejemplo. ¿No podemos tener un principio también de solución sin dejar de ir a la fuente y leer más bien, pero de algunos santos del siglo XX, en el cual uno se puede apoyar, bueno, Víctor Frank no es un santo, ¿no? Pero en el cual uno se puede apoyar porque hay elementos del realismo, en los cuales uno incluso puede entrar en diálogo con aquellos que buscan la verdad de la cultura actual, con elementos que son más presentes pero que tienen una raíz profunda. Sí, concedo, haría algunas distinciones, pero fundamentalmente de acuerdo. En ningún momento intenté dar el arco completo de soluciones o propuestas, por eso dije líneas, al menos 2 o 3, ¿no? Pero puede haber más, sin duda. En todo esto que usted dice, yo hablaría más bien de ocasión. La ocasión es lo que suscita después la decisión de un agente libre. Pero después sí, añadiría algunas otras consideraciones. En el marco de lo que es la teología, sería presuntuoso presuponer que una línea o una orientación teológica tiene la palabra total, omniabarcante. Podrá ser definitiva en ciertos planos, en ciertas cosas, pero total y omniabarcante no, porque el misterio de la fe siempre desborda, siempre está más allá. Entonces, no es que Santo Tomás, por ejemplo, que hasta ahora lo consideró, y estoy profundamente convencido, en todo lo que es la teología dogmática y moral, es insuperado, pero no es que Santo Tomás haya repetido toda la teología de los padres. Entonces, si uno hace un estudio, qué sé yo, estoy inventando ahora, sobre San Ireneo, quizás ciertas consideraciones son propias de él, no están en Santo Tomás, pero serán también incorporables, habrá una comunión profunda, porque estamos siempre en el camino de la verdad. Esa es la primera observación y está relacionada con las eventuales profundizaciones de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Pero ahí estamos en un ámbito teológico. En el ámbito filosófico la cosa es un poco más complicada. Niego rotundamente que la fenomenología sea una filosofía que merezca ser, esto discúlpenme, no es una cosa personal, no pretendo absolutamente herir a ninguna persona, pero sí considero que no es una corriente filosófica que merezca ser tomada mínimamente en serio. Es totalmente superficial y repropone, justamente porque Husserl no fue capaz de hacer pasajes como lo que hemos intentado hacer,
termina por reproponer la teoría del esse objectivum, que da una consistencia en un plano meramente ideal a las esencias de Escoto. Entonces, es todo una vuelta al esencialismo escolástico que, por línea directa del desarrollo de la virtualidad de los principios, no hablo de los deseos de los pensadores, sino de los principios que sostenían, lleva y no puede no llevar al ateísmo. Así que la fenomenología es totalmente eso. No. Sí concedo que alguna persona, a partir del deseo de Husserl de buscar alguna otra cosa, insatisfecho por lo que había antes, diga, bueno, tengo una ocasión de hacer replanteos. En ese sentido sí, pero es mucho más débil. Viktor Frankl podría también ser considerado. Ahí hay algunas otras observaciones para hacer. Si yo me pongo ahora a pensar, asumiendo la perspectiva de Feuerbach, de Marx, o de Hegel, o de Nietzsche, diría inmediatamente que Viktor Frankl no puede no llevar a la inmanencia, es decir, toda esa terapia en base al sentido que se descubre no es otra cosa que la mera proyección del trasfondo del espíritu humano. Lo que hemos alcanzado en esa clave no es otra cosa que una mera objetivación de mi subjetividad. Entonces, eso justamente lo que demuestra es que Dios no existe. Si me pongo en Nietzsche, entonces la única solución ahí es procurar una línea profundamente metafísica en cuanto a planteos. Sin embargo, concedo que una psicología que procure realmente una sanación del hombre, que, claro, puede tener elementos que ayuden a corregir toda esta debacle. Eso lo concedo, sí, no hay problemas. Eran los tres autores que mencionó, gracias. Y había una más. Un poco, tomando el tema la crítica que decía la hermenéutica, por supuesto, la negación del acceso a la verdad es evidente que... Total. Pero ¿no es válido la propuesta que hace esto de entender que el acceso a la verdad está mediado por la cultura, por el lenguaje, por ciertas subjetividades? Perfecto. Y es aquí, hay dos cosas para decir aquí. Tres. Por eso hablé varias veces, fíjense, en el momento de las soluciones, ese acto reflejo, ¿no? Ir y hacer una metafísica y estudiar los presupuestos desde los cuales todo eso, porque acá se trata de un trabajo muy profundo, porque es un nivel muy profundo, aquel en el cual trabaja toda esta todo esto que ha pasado a nivel filosófico. Pero claramente hay que distinguir los planos. Una cosa es el plano perceptivo, en el cual funcionan de manera espontánea y dinámica una serie de esquemas operativos que tenemos incorporados. Seguramente todos ustedes, o la mayoría, habrá escuchado alguna vez que según el tomismo y Aristóteles más o menos, el hombre conoce por abstracción. Entonces vemos un animal, algo que se mueve, un cuerpo que se mueve, que tiene una cola en cierto modo, que tiene las orejas en cierto modo, que empieza a decir miau, 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 y sacamos el concepto gato. Y conocemos el gato por abstracción. Y ese concepto me sirve para conocer todos los gatos del mundo, todos los de la historia, se aplica a todos los gatos individuales. Y eso es verdad, y está bien, pero hay que entenderlo bien, y según como lo enseña Santo Tomás. Y no de una manera cuasi, diría, mitológica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando ahora ustedes salgan, o salgamos todos, en todo un rato, y algunos giremos el picaporte, no es que vamos a ver el picaporte, vamos a hacer la abstracción, sacamos el concepto picaporte, decimos el picaporte hay que girarlo para abrir la puerta, etc. No, funcionamos así. Ahí lo que ocurre es que hay un esquema perceptivo, dinámico, que se integra en una serie de decisiones y funciona así, y nos hace acertar, y damos con la realidad. Así también, a nivel interpretativo, directo y perceptivo, hay un montón de esquemas que tenemos incorporados a partir de la cultura y de la mediación lingüística
que son legítimos y que nos ayudan a funcionar. Tan es así, por ejemplo, que por más que en metafísica los principios y muchas de las conclusiones de Santo Tomás sean realmente definitivas, pero definitivamente válidas, eso no quiere decir que no tengamos que escribir de metafísica en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque cambió el uso de las palabras, cambiaron los intereses, cambió la focalización de las problemáticas, y entonces hay que tratar de reproponerlo tomando nota de toda la evolución de la cultura y del lenguaje. No es que cambia la metafísica, la ciencia sigue siendo la misma, pero tengo que reproponerla de manera aferrable para el que depende de otra configuración cultural y lingüística. Por eso es verdad que está todo esto. El problema doble es que Gadamer desconoce esta distinción de los dos niveles, y además él se ubica en la línea de la interpretación del acto cognoscitivo como una construcción y no de como efectivamente es una asimilación. El que conoce, dice Aristóteles, asimila la cosa de manera semejante a como quien se alimenta, come, invento ahora, un pedazo de pan y lo transforma en parte de su organismo, pero deja de ser pan. El que conoce asimila la cosa, pero sin destruirla. Y es por eso que después esa cosa es parte del ser de esa persona, y el hombre cuando piensa, recuerda, puede desde sí, sin tener el objeto adelante, pero desde sí, extraer ese o realizar ese concepto, esa concepción, y pensar realmente la cosa. Por ejemplo, ahora digo delfín, y todos hemos pensado delfín porque ya teníamos como parte de nosotros eso. No es que han abstraído delfín a partir del sonido que establecí, no es así. El conocimiento es una asimilación de la realidad que me permite después volvérmela presente todas las veces que quiero. Para Gadamer, en cambio, el conocimiento, y esto en línea con Kant, es el resultado de una construcción. Entonces es el choque del sujeto y el objeto en un círculo, el círculo interpretativo, en el cual siempre va resultando un tertium, un tercero, que nuevamente entra en el círculo y es reinterpretado, y así se van sucediendo las cosas. Y él hace esto porque pone, así como Descartes puso como prototipo, modelo supremo del método de filosofar la deducción matemática, Gadamer pone como paradigma supremo la obra de arte, retomando ciertas intuiciones de Schelling y modificándolas. Entonces, como la obra de arte yo aporto y transformo a través de mi subjetividad, y la cosa que representé no es esa misma, es la cosa más lo que aporté, así también en el conocimiento no llegó nunca a una cosa. La cosa ya me fue mediada por tantos factores, tantas causas, y cuando me encuentro con ella, yo misma la medio, y el resultado de esa mediación es la cosa ya modificada, etcétera, etcétera. Pues bien, esto a nivel teorético, reflexivo, hay una incorrecta interpretación del lenguaje, y esto es identificado también con el ámbito meramente existencial. Pero hay que distinguir adecuadamente los dos ámbitos. Y menciono, perdón, para no extenderme más, la última cosa, bien precisa. Esto no quiere decir que en el ámbito perceptivo directo todo lo que hacemos y vivimos sea incierto, y que solamente en el ámbito filosófico, reflejo, realista, podamos conocer efectivamente las cosas tal como son. Yo sé que esto es un vaso de agua. Lo sabía Aristóteles. Aristóteles hace 2400 años no estaba en condiciones de saber que el agua es H2O. Nosotros sí, y ya lo tenemos súper incorporado esto. Es casi, diría, casi, no propiamente, pero casi del ámbito perceptivo, no me salió otro ejemplo. ¿Quiere decir que Aristóteles ignoraba lo que era el agua? ¿Que cuando bebía agua se equivocaba en lo que hacía? No, para nada. Quiere decir que el conocimiento que tenemos hoy es más profundo, que está mejorado, pero no quiere decir que es erróneo. Entonces, no quiere decir que toda esa mediación lingüística y cultural afecte de tal manera al ámbito perceptivo que mi relación con las cosas se vea penalizada.
Es la otra pata de la mesa que renquea en el planteo gadameriano. Sí. ¿Quieres una pregunta? No, simplemente quería plantear una otra cosita. Respecto de la raíz que usted decía, está entonces en Coto, en Ockham. Yo, sí. El punto entonces sería, a ver si me quedó claro. El problema está en la visión que ellos tienen sobre la obra creadora de Dios, en cuanto a poner la voluntad de Dios, puede ser, en cierto modo, por encima de la propia inteligencia divina. Es decir, las cosas son porque Dios libremente las quiere, y no que las quiere porque, o las quiere por una razón, ¿puede ser? En parte. No quisiera entrar ahora en el análisis de la omnipotencia, la voluntad y la libertad divina, pero recordemos que Santo Tomás en la Suma de Teología, Prima Pars 9.6, dice, empieza el artículo así: Respondio dicendum quod voluntas Dei nullo modo causam habet. Respondo diciendo que la voluntad de Dios no tiene causa de ningún modo. Y ante esa objeción de decir, pero entonces es totalmente arbitrario y irracional, Santo Tomás dice no. En que haya racionalidad, que haya inteligencia, significa y demuestra que la voluntad de Dios obra con orden, pero no que obra bajo la exigencia que le impone alguna finalidad que no sea simplemente la bondad de Dios mismo que quiere comunicarse. Por eso entraríamos en problemas bastante arduos. Añado que el llamado voluntarismo, tradicionalmente, entre muchos autores y buenos tomistas incluso, a veces ha sido mal interpretado. El voluntarismo no consiste en afirmar la superioridad de la voluntad sobre la inteligencia. Incluso las personas que no han estudiado mucho se dan cuenta intuitivamente que es mejor amar que conocer. Hay algo ahí intuitivo que ayuda a entender eso. Y teológicamente es así, y bueno, entraríamos en otros desarrollos. El voluntarismo no consiste en eso, consiste en alejar de la definición de las potencias su objeto formal. Entonces, desenganchar esas potencias, convertir, si queremos decirlo de otro modo, el acto y la potencia, que son principios del ente, convertirlos en entes que hay después que combinar. Entonces, como no hay una ordenación intrínseca, esa ordenación tiene que tener una causa y no puede ser otra que la arbitrariedad divina. Y es esta una de las raíces más notables. Yo no desarrollé otra porque era para muchos, pero está todo el problema del esencialismo del pensamiento occidental. La tentación esencialista de conferir entidad, de conferir consistencia ontológica a las esencias fuera de su actuación, por lo que Santo Tomás llama el acto de ser, es la tentación permanente del pensamiento humano. Es una tentación en la que cayó Platón, por ejemplo, una tentación de la cual se libra bastante bien Aristóteles, pero queda a mitad de camino, después Santo Tomás de Aquino, pero después lamentablemente toda la escolástica medieval empieza a caer también en el esencialismo. La otra línea, y es la que se conecta, no recuerdo quién había hecho la observación, pero es la que se conecta con Husserl y la fenomenología. Entonces hay muchos temas. Yo quería mostrar simplemente cómo los factores filosóficos son los más ocultos, los más difíciles de entender, pero los más influyentes y determinantes. Y es por eso que tenemos que pensar afuera de la caja. Y es por eso que la providencia nos da, por un lado, la fe y la fe católica, y por otro lado, nos ha dado a Santo Tomás. Y hablando de la fe católica, algo tendrá que ver Lutero, porque salvo de Kant, todos los demás son alemanes, obviamente. Sí. Sí, los sínodos alemanes que tenemos tan cercanos y todo eso. Y Lutero, por supuesto, Lutero hereda los peores resultados del voluntarismo medieval. Por supuesto, claro, desde ya. Sí.
Al padre Cristian lo vamos a comprometer para que venga después. Él viene cada tanto a Argentina, así que si podemos ir viendo después, si es posible, algunas corrientes que, por ejemplo, influyen hoy en la actualidad, más bien en la ideología. Entonces yo le pedí si la próxima vez que venga nos puede hablar, por ejemplo, de la corriente del liberalismo, ¿no? que es una especie de embudo donde termina en gran parte de estas corrientes filosóficas. Así que bueno, lo despedimos del padre Cristian con un pequeño aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una bendición para terminar.